Dijimos que el título es ¿con Él o en Él? Vamos a definir algo antes de entrar a la enseñanza de hoy. Y la palabra con y la palabra en, ¿qué significan realmente? ¿Ya? La palabra con es una preposición que indica que una persona acompaña a otra. La palabra con es una preposición de compañía. La palabra en habla de un lugar donde está algo, o especialmente si se está en el interior de algo. Vamos a colocar un ejemplo. Los jugadores de la selección Colombia, la mejor selección del mundo. Lo que pasa es que no quisieron que fuera campeón. Okay. Los seguidores que fueron a acompañar a la selección estaban con la selección, pero los que fueron a disputar los partidos, los jugadores que fueron los protagonistas, que fueron los que se ganaron los millones de dólares por haber accedido a cada partido, que son los que le hacen la bienvenida cuando llegan al aeropuerto, están en la selección. No es lo mismo, ¿cierto? Para nada es lo mismo. Vayamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 26 al versículo 28, para aplicar esto que estamos explicando al contexto bíblico. Gálatas, capítulo 3, versículo 26 al 28. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? Aquí. Dice: pues todos son hijos de Dios. Eso suena bien, pero viene la segunda parte. Por la fe en Cristo Jesús. O sea que ese concepto que la iglesia tradicional dijo, y que todos son hijos de Dios, es mentira. Todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo, están revestidos. No vestidos, revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. No dice con Cristo. Nosotros miramos todo esto y nos damos cuenta que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Galacia acerca de un contexto muy profundo que la iglesia de Cristo en este tiempo tiene que recuperar. La iglesia de Cristo, no estamos hablando de la iglesia evangélica, no estamos hablando de la iglesia católica, no estamos hablando de la iglesia adventista, porque la iglesia de Cristo no es una denominación, sino un cuerpo conformado en la tierra por los que han creído en Jesús. Eso a muchos no les gusta, porque desmorona los conceptos religiosos, pero es que hay una verdad. Cristo no es religión. Cristo no vino a establecer religión. Cristo no vino a establecer dogmas de cómo se tiene que vestir usted, de cómo tiene que caminar, de cómo tiene que hablar, de cómo tiene que andar. Cristo vino a la tierra a cambiar la posición en la que la humanidad estaba delante de Dios. La humanidad estaba delante de Dios caída. La ley mosaica, la Torá, exponía los pecados de la humanidad, pero no resolvía el problema del pecado. La Torá, condenaba a la humanidad caída, mientras que Cristo vino a reconciliar a la humanidad caída con Dios. O sea,
cambió la posición en la que la humanidad estaba delante de Dios. En Romanos 6:23 dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Éramos reos de muerte todos. Pastor, pero yo no asesiné, yo no me drogué. Todos. Sin Cristo, el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no ha reconocido a Jesús, el que no está en Jesús, no está en Dios, no está cerca de Dios. Los conceptos religiosos del momento, los movimientos de la metafísica, los movimientos de la nueva era, han sido introducidos a la iglesia de Cristo, y es allí donde muchos no les gusta cuando se predica Biblia, porque no se les está profetizando que se van a llevar para la casa 2 carros, que se van a llevar para la casa 3 títulos de propiedad, ni que se van a llevar para la casa un saco lleno de dólares. Pues yo no vengo a predicar eso, ni es lo que yo predico. Nosotros tenemos que aplicar las enseñanzas que Jesús nos dejó como modelo ideal de enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque al final a la gente le gusta que le digan lo que quiere escuchar, pero a usted y a mí nos conviene escuchar las verdades que Jesús vino a revelar. Mire, Jesús anduvo con 12. ¿Cuántos saben que es así? Uno se torció, se robaba la ofrenda, se ahorcó, lo vendió por una moneda de plata y andaba con Jesús. El otro dijo: a ese yo no lo conozco, pero si te vistes como él, no, el tal maldito sea, no lo conozco. El otro no dijo: si yo no meto la mano en la herida, yo no creo lo que él enseñó. O sea, no, la enseñanza de 3 años se perdió según él. El otro era el hijo del trueno. Estuvieron con Jesús, caminaron con Jesús, vieron los milagros, vieron los enfermos sanarse, vieron a los endemoniados ser libres, pero no estaban en Jesús. La iglesia de Cristo del 2018 tiene el mismo problema que tenían los discípulos de Jesús, porque ahora el problema es más grande. Los discípulos no tenían al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está a disposición de la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia quiere caminar como le da la gana. La palabra humildad se perdió. La palabra negarse a los placeres de la carne se perdió de los púlpitos. La palabra santidad se perdió. La palabra integridad se perdió. Note usted que los hogares cristianos que se están forjando en este tiempo no tienen ninguna diferencia con los hogares que se están forjando en el mundo. Tú me gusta, yo te gusto, nos acostamos, te embaracé, vámonos a vivir juntos. ¿Cuál es la diferencia? Y eso se está viendo dentro de la iglesia de Cristo. Y entonces viene el problema después, porque queremos obligar a que Cristo haga un milagro. ¿Pero cómo hago, pastor? Él no se quiere casar conmigo. ¿Quién te mandó a hacer lo que no tenías que hacer? ¿Pero cómo hago, pastor? Si él dice que no se va a casar, eso debiste haberlo visto el día que te fuiste al motel con él. Porque todo el que te pide una prueba antes de casarte no te ama. Sencillo. La iglesia no le gusta que le prediquen esto, porque revela verdades. Pero la Biblia dice, no lo digo yo, que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Sencillo. Y yo contra eso, qué bendición, contra eso yo no voy a pelear. Contra eso yo tengo que postrarme delante de Dios, y en vez de asumir la postura arrogante de que ya el otro está tirándome piedras, ya están poniéndome el dedo en la llaga, tengo que rendir mi vida a Cristo para que el Señor en su misericordia, al ver que no estoy con sino en Cristo, pueda hacer un milagro por amor y misericordia. Pablo en Gálatas, lo acabamos de leer, habla
a los cristianos de Galacia, recordándoles que ellos tienen una nueva identidad. Porque es que el problema de la iglesia actual es ese: identidad. Usted va a una mega iglesia, ¿y cuál es la diferencia con ir a Trucupey o con ir a la fábrica? ¿Acaso en la fábrica, en Trucupey, en cualquier discoteca del mundo no apagan las luces y salta, brinque? No se está haciendo dentro de la iglesia, porque es que hay que tener a los jóvenes, hay que atraerlos a Cristo. Y una vez que llegan siguen estando iguales, porque le siguen enseñando un evangelio sin compromiso, un evangelio que está por encima y no un evangelio que profundice en el interior de su corazón y que produzca un cambio real y verdadero, profundo en su vida. Mire, la palabra fornicación la han maquillado tanto que hoy por hoy a los jóvenes no les interesa. Usted está fornicando, pastor, eso es amor. Eso no es ningún amor. Eso se llama delante de Dios, ¿cómo se llama? Pecado. Y entonces uno le dice: usted está en pecado delante de Dios, tiene que organizar su vida delante de Dios. ¿Y quién es usted? ¿Usted acaso es mi juez? No, es que yo no soy tu juez. Yo soy la voz que Dios utiliza para recordarte que tu vida necesita un cambio. Porque entonces muchos pretenden exigirle a Dios que les dé un milagro, que les bendiga, que les abra puertas de bendición, que les regale casa, que les regale empleo, que les regale becas. Exigirle a Dios cuando su condición delante de Dios no es de exigencia, sino debiera ser de quebrantamiento y reconocimiento de pecado. Pablo le está recordando a la iglesia de Gálatas que ellos tienen una nueva identidad por cuanto colocaron su fe en Jesucristo. Ser bautizados en Cristo significa que fueron ahora identificados con Cristo y que se presume que han abandonado su vida de pecado y ahora abrazan totalmente la vida nueva que el estar en Cristo les ofrece. En otras palabras, el que está en Cristo, por su fruto se conoce. Pero ¿cuál es la diferencia? Que usted ve las almas yendo a la iglesia a congregarse, y voy al encuentro, el mega encuentro, el preencuentro, posencuentro, triple encuentro, cuádruple encuentro, me desencuentro. Si su vida siguen iguales, simplemente están siendo manipulados en sus emociones, pero su condición real delante de Dios sigue siendo la misma. Estaban en pecado, siguen en pecado, y si mueren, mueren en pecado. Y la Biblia dice textualmente, no lo digo yo, que el alma que pecare, esa realmente reinará. Esa dice, el alma que pecare morirá. Pero como estamos tan distraídos buscando el éxito del mundo, se les ha olvidado que tu propósito en esta tierra no es para que seas exitoso, prosperado, bendecido y en victoria, sino para que salves tu alma. Esta mañana estaba escuchando un mensaje, no voy a decir el nombre, ni voy a decir la emisora, que me entristeció tanto que opté por mejor lo apago. Porque este varón empezó diciendo: nosotros como cristianos debemos imitar el modelo de éxito de Jesús, porque Jesús fue un hombre de éxito. Porque Dios te está llamando a que seas exitoso. Esas son la basura de mensajes que se están predicando y que tienen a la gente engañada. Jesús no fue exitoso. Bajo el éxito del mundo Jesús fracasó. ¿O no es así? Su familia, ¿qué dijeron sus hermanos? Este está loco, demonio tiene. Su propia familia. Los religiosos de la época le dijeron: crucifíquenlo. Su propia gente de nacionalidad judía, no dijeron: liberen mejor a Barrabás, que no sirve. O sea, por el éxito del mundo Jesús fracasó.
Porque el concepto de éxito que se le está vendiendo a esta generación de cristianos es que Dios te llamó para que tenga la casa más costosa, los zapatos más finos, así tu alma esté pudriéndose en el pecado. Y eso tiene que cambiar. Eso nosotros no podemos. O sea, pastor, evangelista, apóstol, profeta, que predique y su predicación no impacte a las almas a cambiar su vida de pecado a una vida de santidad y de integridad y de obediencia a la palabra de Dios, tiene problemas con Dios. ¿Por qué? Porque están haciendo algo que la Biblia condena. Están lucrando de las almas para favorecerse ellos, así las almas se vayan derecho al infierno. Yo prefiero que me cierren las puertas por decir la verdad y no que me hagan venias diciendo mentiras, porque entonces lo que estoy haciendo es una payasada. Marcos capítulo 8 versículo 34. San Marcos 8 versículo 34. Mire lo que dice Jesús. Y ese llamado a estar en Jesús. Y son los principios por estar en Jesús. En San Marcos 8:34, aquí habla Jesús y dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, mire, a la gente y a los discípulos, Él le dio el mismo mensaje a los 12 y a todo el que lo escuchó. Si alguno quiere venir en pos de mí, siga pecando, siga fornicando, siga emborrachándose, siga drogándose, siga siendo homosexual, siga siendo lesbiana, siga diciendo mentira. Así decía. ¿Qué decía? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ay, ay, ay. Ese mensaje no gustó. Ese mensaje no gustó. ¿Por qué no gustó? Porque la comodidad religiosa del momento enseñaba que había que ser santo por fuera. ¿Acaso no se sigue enseñando lo mismo? ¿Acaso no hay doctrinas que enseñan que la mujer santa es la que usa una falda larga? Que el hombre santo es el que duerme vestido, porque si Cristo viene y lo encuentra durmiendo en boxer, se queda. Eso lo enseñan como doctrina y las almas dicen amén. Y eso es falso. Eso es mentira. Porque se queda en el arrebatamiento el que está en pecado. Y el que usted use una falda a la rodilla, o una falda a media pierna, o una falda al tobillo, no lo hace ni más ni menos santa. Porque al final, la mujer peca con lo que está debajo de la falda, y el hombre peca con lo que esconde debajo del pantalón. Entonces, ¿es el largo de la falda, o es la marca del pantalón, o es el grueso de la tela que usen lo que te va a llevar a ser santo? No. Son las decisiones que tomes como consecuencia de haber entendido que tú no puedes seguir caminando con Cristo, sino viviendo en Cristo. Porque caminaron con Él los 12 y miren lo que hicieron. Entonces, hoy mucha iglesia de Cristo, muchos que se creen cristianos, porque que les han dicho, usted es hijo de Dios, usted es una sierva ungida y germegarragabenda. Y eso es mentira, porque la gente está todavía confundiendo unción con poder, y son cosas diferentes. Cuando el apóstol Juan habla de ustedes tienen la unción del santo, siga leyendo y verá que está hablando es del conocimiento que tienen acerca de Jesucristo, y no de la literatura y no de la teoría. Porque a usted a Jesucristo no le sirve conocer la teoría. A Jesucristo usted le sirve conocerlo persona a persona, cara a cara, intimidad con intimidad. Por eso el llamado de Jesús en Mateo 6:6, cuando dice, y cuando ores, cerrada la puerta, mi Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Eso es estar en Cristo. Muchos, usted los ve el domingo, la mejor pinta, la mejor Biblia, la escarapela grandota que dice que líder de los
líderes de niños. Líder de ujieres. La palabra ujier no existe en la Biblia. Ujier en francés es acomodador. Y en la iglesia de Cristo no hay acomodadores, hay diáconos, hay profetas, hay evangelistas, hay maestros, hay pastores. Ujieres no existe. Ese es un término de hombre. Pastor, pero por eso no me voy a ir al infierno. Pues yo le digo algo. Un poco de levadura leuda toda la masa. El sistema religioso, porque han convertido la iglesia de Cristo en un sistema, en una empresa, donde el pastor es el gerente y los demás son dependencias que el gerente administra, ha decantado de la iglesia, ha sacado lo que es el poder sobrenatural de Dios para convertirlo en un esquema donde el Espíritu Santo no se está moviendo. Y como es pura emoción, y el diablo sabe que le gusta al ser humano que no tiene a Cristo en su corazón, hermano Andrés, hoy Dios me mostró en la tercera hora de las 5 que estuve orando, sí, porque somos mega espirituales, que vas a ser el líder de líderes más grande que tiene Barranquilla. Eso gusta. Eso impacta el oído. Y si la persona en su vida nunca ha liderado ni su propia vida, eso le dice, wow, aquí es, me la gané. El líder de líderes, sí, empieza a comprar ropa de marca, porque como un líder de líderes se merece usar la mejor marca de ropa. El ego se infla. Ya el hermano Andrés caminaba antes sencillito, ahora vuela porque es mega espiritual. La escarapela que le ponemos en el pecho tiene que ir con cinta dorada, porque si es negra no sirve, tiene que imitar al oro, porque es hijo del Rey de Reyes, del dueño del oro y de la plata, porque eso es éxito. Yo me pregunto, si Jesús estuviera en ese momento, yo me imagino a Jesús rascándose la frente y diciendo, yo les enseñé esto. Ese fue lo que mi testimonio les está enseñando. Porque resulta que el hijo de el hombre, como le decían según el linaje de David, no tenía ni un cabezal donde poner su cabeza, la recostaba en una piedra. Y no te estoy diciendo que tenga un buen empleo es pecado. No te estoy diciendo que tener una buena posición económica es pecado. Te estoy diciendo que tu ego no puede ser más grande que tu fe. Que tu ego no puede estorbar tu comunión con el Cristo que dices que conoces. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. ¿Ya lo tenemos? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia de Cristo. Siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y mire que dice, sean griegos o judíos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un ¿qué? De un mismo espíritu. A los que estamos en Él. Jesús dijo una palabra que todavía es un eco que sigue retumbando. No todo
el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y es contradictorio que el apóstol Juan, allí en primera de Juan 3, dice, 2, y ninguno llama al Señor, Señor, sino por el Espíritu. Oye, pero si Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor. Pero son dos palabras, son dos pasajes que son complementarios. Porque es que cuando dice que ninguno llama al Señor, Señor con S mayúscula, si no es por el Espíritu, está hablando del alma aquella, de aquella persona que ha rendido su vida a los pies de Cristo, que ha dejado de ser lo que era para permitirle al Espíritu Santo hacer de él una nueva criatura. Ese es cuando dice, Señor, Jesús es mi Señor y mi Salvador, lo está hablando por el Espíritu. Pero cuando Jesús dijo, no todos los que me digan Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, estaba hablando de aquellos cristianos emocionales, de aquellos que siguen viento de doctrinas, de aquellos que fueron al... Yo fui al campamento en Peniel y a mí me dijeron que yo podía seguir siendo como era, porque al final Dios me ama tal y como soy. Yo le voy a decir algo. Ninguno que tenga un encuentro personal con Jesús sale igual de ese encuentro. Y no se trata de ser un reprimido, se trata de rendir tu vida para que el poder de Dios suprima en tu vida lo que le estorbaba para acercarse a Dios. La Biblia dice que solo en Jesús hay salvación. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la vida, dijo Jesús. Nadie va al Padre si no es por mí, por el acto redentor en la cruz y por vivir una vida escondida en Cristo. Cuando Pablo está hablando a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 12, versículo 13, la palabra bautizado en Cristo equivale a decir certidumbre, convicción. Ser bautizado en Cristo es tener la plena certeza, la plena convicción de quién es usted ahora. Si usted aún no sabe quién es, llegó el momento de hacer un alto en su vida y empezar a meditar delante de la presencia de Dios. ¿Qué está haciendo y cómo lo está haciendo? Primera de Pedro 5:14. Primera de Pedro 5:14. Mire lo que dice. Mire, 5:14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, o sea, con un beso. Paz sea con ustedes, con todos ustedes, los que están con Cristo en Jesucristo. En Jesucristo. Y vale la pena hacer una aclaración. Noten que cuando Jesús en tierra como hombre fue llamado Jesús. Algunos decían Jesús hijo de David, ¿cierto? Jesús. Cuando Jesús va a la cruz, muere y resucita al tercer día, la revelación de Pedro de que dijo, tú eres el Cristo, ahora toma fuerza y ahora es Jesucristo, la combinación del sacrificio de Dios hecho hombre en Jesús y la transición del hombre que recupera el sitio de gloria que tenía antes de que la fundación del mundo se diese. Por eso Jesús
es que en San Juan 17 dice: Padre, devuélveme aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Jesús estaba antes de la creación. En Génesis 1:26 lo aclara: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La Biblia revela que todo fue hecho por y para Jesucristo. El que Jesús se encarnara, que padeciera como hombre, formaba parte del plan perfecto para que hubiera un sacrificio voluntario y no hubiera que derramar más sangre como ofrenda por el pecado. Filipenses 1:1. Hay pastores, abra la Biblia. Filipenses 1:1. Colosenses 1:1. Perdón. Y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos, a los fieles, ojo, dos palabras poderosas: santidad y fidelidad. A los santos y fieles hermanos en Cristo. No dice con Cristo, ¿cierto? Romanos 8:1. Esta palabra le gusta mucho, pero hay que digerirla completa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ay. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque es que el que está en Cristo camina obedeciendo conforme a los principios que enseña la palabra de Dios. Los que están con Cristo son los mismos que fueron a Rusia, que se emborracharon en Rusia, que pusieron a las japonesas a decir vulgaridades, que se burlaron de los rusos. Son igual a esa parte de ese equipo. Los que están con Cristo son igualitos a los que fueron a acompañar a la selección Colombia, que se gastaron el dinero, que van a durar 5 años pagando los créditos que hicieron para ir a Rusia. Así igualito sucede con los que están con Cristo. Van a los servicios, pero siguen siendo iguales. Son líderes en las congregaciones, pero siguen siendo iguales. Su fruto no dice que hay un cambio en ellos. Son de los que se abren de tú a tú con el que tenga que abrirse. Porque es que yo soy manso, pero no menso, supuestamente. Esos están con Cristo. No están en Cristo. Porque aquí viene la palabra contundente que está en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Esta palabra es una palabra que nos pone a pensar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí algunas, todas son hechas nuevas. Y esto no está hablando de que es magia. Venga, vamos a orar por usted. En el nombre de Jesús, reciba. Ahora usted es una nueva criatura. Y ya, esto no funciona así. Lo que voy a contar es una anécdota
es real. Así se ría, es real, la viví. En un sitio donde estuvimos congregándonos un tiempo corto, gracias a Dios, trajeron a predicar a un varón que era reconocido en la congregación como evangelista internacional. Y este varón empezó a predicar y tocó esta palabra, 2 Corintios 5:17, y dijo: ahora el Espíritu me está hablando. Y el Espíritu me está diciendo que va a ser de todos los que están aquí hoy en la congregación una nueva criatura. Así decía el varón. Así que usted póngase en pie. ¡Póngase en pie! Y la gente se puso en pie. Ahora empiece a desabotonarse la ropa de la vieja criatura. Y la gente empezó a hacer que se estaban quitando la ropa. Algunos todos sensuales, haciendo su striptease espiritual. Eso era un striptease espiritual. Supuestamente la gente se estaba quitando la ropa de la vieja criatura. Ahora bótela. Y la gente boba que no lee Biblia, botaron la ropa de la vieja criatura. ¡Uf! Allá la botaron. O sea que quedaron desnudos. ¿Cierto? Y es contradictorio que Dios a Adán y a Eva los cubrió con túnicas para que no estuvieran desnudos, y a este se le dice que deje a la gente desnuda. ¿Qué espíritu es ese? Me recuerda las palabras de Jesús cuando le dice a Pedro: ¿qué espíritu tienes tú, hombre? Ahora el Espíritu me está diciendo, aleluya, y barrabaquenda, decía el hombre, que se vista de la nueva criatura. Y a mí me daba tristeza ver la gente que no lee Biblia poniéndose el pantalón nuevo, la camisa nueva, y métase bien la camisa espiritual, el vestido espiritual. Gisela, la corredera espiritual, súbetela. No quedó bien ajustada. Debri, el botón de arriba espiritual está abierto, por ahí hay una fisura. Perdóneme, son estupideces productos de doctrinas ajenas a la doctrina de Cristo, pero que a la gente le gusta. Porque de allí salió un poco de gente. Yo salí corriendo. Y hay un pastor amigo que estaba invitado allí, yo no era pastor todavía, que me dijo: Carlito, yo entendí, no te preocupes, yo te acompaño. Y salimos de allí y no volvimos más. Pero de allí salieron un poco de gente creyendo que ya eran nuevas criaturas. Y la nueva criatura es un proceso. Yo no puedo, si yo le digo esta mañana: venga, vamos a orar por usted, hermano Fernando, porque usted va a salir de aquí de a 0 kilómetros hoy. Yo he escuchado eso. Y eso es basura. Porque el único que puede a nosotros hacernos 0 kilómetros se llama Jesucristo. Yo no. Y yo voy a orar por usted y le voy a poner mis manos. Caramba. No tienen manicure, pero hay poder. Y entonces usted va a salir hecho una nueva criatura. Mentira. Cuando usted escuche eso, acuérdese que esto es un proceso. Pregunto: ¿cuántos tienen hijos aquí? Yo tengo. ¿Cómo es que se llama mi hermana? Yomaira. Hermana Yomaira, ¿usted cuántos hijos tiene? 2. Ignacio es el mayor. Ignacio tiene 10 y 20, ¿qué? 10 y 25. Ignacio llegó y quedó enseguida de 9 meses en su vientre. No. Ignacio es el fruto del amor de sus papás, que tuvieron una noche, no una noche loca de aquella que dice la canción, sino tuvieron una noche que produjo un efecto, separa lo que no despegue el abanico después, la cortina. Tuvo un efecto espiritual y un efecto científico. Hubo un espermatozoide que fecundó un óvulo, que se convirtió en una mórula, que se convirtió en una gástrula, que se convirtió en un embrión, que se convirtió en un feto, que empezó a crecer y que a los 9 meses había que sacarlo. ¿Vino con lentes? Okay. A los 9 meses tenía que nacer.
La única que duró 1 año en el vientre fue mi hija. Después les cuento. Después les cuento. La nueva criatura es igual. Usted viene a Cristo y en la medida en que usted rinde su vida a Cristo, en esa misma medida empieza a gestarse en usted un nuevo ser, una nueva persona, una nueva criatura, una persona en la cual se pueda ver a Cristo aunque no abra la boca. Pero usted ve personas que supuestamente son de Cristo y pasan. Aquí llegué yo, el siervo ungido de Jehová, el que predica y los demonios corren. Le falta nada más que le pongan, aquí suena. Igualito. Igualito. Para los que fueron picoteros. Sí. Es lo único que falta. Pero eso es propio de la ausencia de una intimidad genuina con Cristo. Pastor, y entonces yo nazco enseguida. Es que el proceso de todos nosotros, inicialmente, caminamos con Cristo. Llegamos a la iglesia a ver qué pasa. Pero cuando usted escucha la palabra y la toma por cierto y se la pone en su corazón, usted deja de estar con para vivir en. Y le advierto, nos conviene vivir en Cristo. En Apocalipsis 3:20 dice la Biblia: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, si abre su puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Los novios, a propósito de novios, van a la heladería. Ay, papito, ven para que no tengas que usar los lentecitos hoy. Te doy el heladito. Ay, mamita, para que usted no se gaste las manitos, yo le doy del mío también. Él le da del helado de él a ella y ella le da del helado de ella a él. Igualito. Apocalipsis 3:20, eso es lo que dice. Yo cenaré contigo y tú conmigo. Eso es estar en Cristo. Y esa palabra Dios se la da a una iglesia que estaba con Cristo, porque era la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:20 le habla a la iglesia de la Odisea, una iglesia que tenía dinero, una iglesia donde todo el mundo parqueaba el carro en la puerta. Bueno, en ese momento no había último modelo, pero parafraseándolo, una iglesia donde todo el mundo era empresario de éxito. Y decía el bárbaro esta mañana, y que por eso es que mis hermanos estuvieron almorzando en el restaurante, ¿cómo es? La Bendición. Y usted sabe por qué los almacenes se llaman éxito, porque la palabra en la boca de nosotros tiene poder. Eso es mentira. Si esto fuera así, yo sería el flojo más flojo que existiera en la iglesia. Claro, yo no estuviera que estar pensando, necesito vender 5 cuadros en esta semana porque tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar el agua, tengo que pagar la luz, los buses de Carlos Daniel, no tendría que estar en eso, sino yo empiezo a declaro que tengo 10,000 millones de dólares en las Islas Caimanes, y ello está en el nombre de Jesús, y lo sello y lo piso. Eso es mentira. Me dedicaría nada más a ver televisión y a acostarme y a declarar que los billetes de 100,000 entran por la rejilla que le puse al apartamento. Ahora, en el nombre de Jesús, lluevan billetes de 100,000. Me dicen dónde para ir con olla más grande que encuentro. Pero a la iglesia le gusta escuchar esa basura, porque están con Cristo.
no están en Cristo. Porque cuando usted está en Cristo y en su corazón se está gestando una nueva criatura, la palabra que le confronta, usted la recibe con agradecimiento. Ya casi hablo en lenguas. La palabra que lo confronta, a usted no le molesta, le edifica. Y si le molesta, es porque usted está haciendo algo que no tiene que estar haciendo. Pero a mí cuando la palabra me dice, porque la Biblia dice, el que sea santo, santifíquese más. Wow. ¿Por qué? Porque tiene que haber un esfuerzo diario, voluntario, de tratar de agradar al corazón de Dios. Que quizás en el esfuerzo fracases, Dios lo entiende. Que quizás en el esfuerzo te caes, Dios lo entiende. Pero tu esfuerzo es válido para Dios. Cuéntame, Fer. ¿Y los frutos de la nueva criatura son para 20 años? Esa es la otra. Porque resulta que en Gálatas 3:22 dice, mas el fruto del Espíritu es. El fruto del Espíritu es el producto de estar en Cristo. Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad. ¿Sabe qué es ser benigno? Que mi hermano me está haciendo la guerra, me está haciendo la judía y yo lo recibo con un abrazo. Y de lo que tengo se lo doy. Eso se llama ser benigno. Fruto del Espíritu. Por eso no todos los que se congregan están en Cristo. Hay un porcentaje muy grande que anda con Cristo. Festejan igual que la selección Colombia. Usted no nota, viene Falcao, la selección Colombia no llegó a octavo. No llegó a cuartos, perdón. Pero lo recibieron, wow, como si hubiera ganado el campeonato mundial. La gente no tiene nada que hacer. Hay que pedir permiso en el trabajo porque hoy es día cívico, viene Falcao con su corte. Pero van a un servicio cristiano y no son capaces de cerrar los ojos para orarle a Cristo. Pero allá están. ¡Oh, qué bendición! Mi hermano Falcao, mi hermano James, mi hermano Guillermo Cuadrado, mi hermano Jerry Mina. Voy a buscar el correo de Jerry Mina para que me haga el favor y me siembre $1 milloncito para esta semana. ¿Sigue creyendo? Esto no funciona así. Dios es la perfecta justicia. Él no puede simplemente pasar por alto ni excusar nuestro pecado, porque no sería justo. No tendría sentido. El pecado había que pagarlo. Y no lo pagaste tú ni lo pagué yo. Dios le dijo a Jesús, vaya y cuélguese en la cruz por toda la humanidad que se está perdiendo en el pecado. Toda la ira que Dios podía tener hacia el mal la derramó sobre una sola persona. Y no fue ni sobre ti ni sobre mí. ¿Sobre quién fue? Sobre su propio Hijo. Todo el mal que el pecado generó, Dios no se lo reclamó a Andrés, Dios no se lo reclamó a Fernando, Dios no se lo reclamó a Ignacio, Dios no se lo reclamó a Judith. Le dijo a Jesús, el pecado del mal te lo pongo a ti, sobre ti estará. Cuando Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, Él sufrió el castigo que realmente nos merecíamos nosotros por el estilo de vida que teníamos sin Él. Jesús dice en San Juan 19:30, consumado es. Tetelestai es la palabra hebrea que dijo Jesús. Tetelestai, que quiere decir hecho está, consumado es. Pero ¿qué era lo que se había consumado? No era que su vida en la tierra se había acabado, porque 3 días después de muerto demostró que no se había acabado, sino que el plan de Dios para reconciliar a la humanidad que había caído por el pecado en el Edén estaba listo. Ya estaba todo arreglado. Y a partir de allí, todo lo que Dios ha estado esperando de nosotros es que simplemente
nos atrevamos a vivir una vida en Cristo. Fuimos con Cristo a la cruz. ¿En qué aspecto? En que todo el que reconoce su sacrificio, todo el que reconoce su padecimiento en la cruz, su agonía, su muerte, su dolor, a causa de nuestro pecado, estuvo con Él en la cruz. Y el que murió en la cruz, murió precisamente para la redención de todo el que reconozca ese sacrificio. Fuimos con Cristo. Y todos los que hoy estamos en Él, hemos sido exculpados, hemos sido regenerados, hemos sido reconciliados con Dios. Ninguna cantidad de autolimpieza puede hacernos lo suficientemente puros como para merecer el perdón y para merecer tener una relación directa con Dios. Por eso todas esas prédicas de automotivación, usted está llamado a ser exitoso, usted está llamado a ser próspero, son prédicas propias del humanismo, del emocionalismo, y eso no fue lo que Jesús enseñó. Jesús no aceptó los honores de la tierra. Dice la Biblia que sabiendo que querían hacerlo rey, se apartó. Dice la Biblia que el mismo Jesús enseñaba que no hiciéramos tesoros aquí, sino allá. Usted puede ser el rico más grande, el multimillonario más multimillonario de la tierra, pero cuando usted se muere no le van a meter sus millones en el ataúd. Para nada. Usted se muere, si pudiera volver a mirar por la rendijita de la puerta, se dará cuenta del infierno que dejó desatado en la tierra. Porque todo el mundo matándose por los 3 palos que dejó. Nosotros hemos visto casos, testimonios, hemos estado en procesos de familia donde murió una persona. La persona no había muerto, estaba hospitalizado en una clínica. Y ya los hijos matándose por los 3 palos que el pobre viejo estaba dejando. Y no se había muerto. Y cuando se murió, la guerra se desató. Porque es que de nada le sirve a usted atesorar aquí cosas que no le van a servir cuando salga para el otro lado. A eso fue a lo que Jesús se refería. No hagas tesoros en la tierra. No estaba diciendo no tengas tu casa, no estaba diciendo no tengas dinero. Estaba diciendo no pongas tu corazón en eso. Pon tu corazón para vivir una vida en Cristo. Porque cuando usted vive en Cristo y para Cristo y por Cristo, usted lo que tiene aquí lo considera una añadidura. Por eso no le duele despojarse. El que camina con Cristo considera que el empleo, considera que los títulos, considera que lo material, Él se lo ganó, Él se lo merece, Él lo conquistó. Es tan inteligente, es tan buen mozo, es tan sobrado, es tan exitoso que por lo tanto no merece compartir eso con nadie. Y es allí donde usted encuentra el por qué la gente que no ha nacido de nuevo se aferran al dinero, se aferran a las cosas materiales, porque creen que eso los hace fuertes. Son personas con problemas de autoestima, son personas con problemas interpersonales que no se han atrevido a entregárselos a Cristo. Y es allí donde usted ve la avaricia dentro del pueblo de Dios. Y la avaricia, dice la Biblia, no lo digo yo, delante de Dios es considerada idolatría. Porque el avaro coge el dinero y esto es mío. Por eso es que no diezman, por eso es que no ofrendan, por eso no apoyan nada que sea para construcción de otros, porque consideran que todo se lo merecen ellos mismos. Eso se llama autosuficiencia.
Y bíblicamente el autosuficiente le está diciendo a Cristo: no me interesa que hagas cosas en mí. Y si una persona vive de esa manera, está caminando con Cristo, aunque se congregue, aunque ministre, aunque predique, aunque viaje, aunque vaya y aunque venga. Está con Cristo, mas no está en Cristo. Yo anhelo que esta palabra pueda sacudir estructuras emocionales y mentales en el corazón de quien la escuche. ¿Por qué? Porque nos enseñaron mal enseñado, pero lo aprendimos bien, cosas que al final nos gustan porque nos hacen sentir cómodos. Y resulta que la palabra de Dios nos tiene que incomodar para podernos llevar a cambios radicales y profundos en nuestra vida. En la cruz hubo un intercambio divino. Nuestra vieja naturaleza de pecado es cambiada por una perfecta naturaleza sobrenatural, que es lo que dice 2 Corintios 5:17, que si tú estás en Cristo, ahora eres una nueva criatura. Y a pesar de que no sea instantáneo, tu decisión en los cielos es anotada. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Job 1:1 comienza diciendo, y quien habla es Dios: hubo una vez en tierra de Uz un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 atributos que dice: wow, ese es un santo varón. Y quien habla está hablando en pasado. Pero si usted lee el libro de Job y llega al capítulo 42, versículo 1 al 6, encuentra a Job diciendo: oh, ¿quién era el que entenebrecía el entendimiento? Oh, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y me avergüenzo de mí mismo, y me arrepiento en polvo y ceniza. El día que yo entendí eso, yo dije: caramba, de verdad que estas prédicas emocionales de que usted va a salir de aquí en victoria, prosperado, bendecido, por eso le gustan a la gente. Porque es que una prédica tiene que entrar a lo profundo de nuestra alma y revelarnos dónde le estamos fallando a Dios, para procurar cambios profundos en nuestro corazón. Si usted vino a Cristo herido, usted no puede seguir viviendo herido estando en Cristo. Si usted vino a Cristo sin perdón, con falta de perdón en su corazón, usted no puede decir que está en Cristo si todavía manifiesta la falta de perdón. Si usted vino a Cristo con tristeza por la soledad, usted no puede decir que está en Cristo cuando todavía la soledad le saca lágrimas, cuando todavía la soledad te impulsa a tomar decisiones locas tratando de llenar el vacío que hay en tu corazón. Usted está con Cristo, tiene que pasar al otro lado. Deje de estar con para estar en Cristo. ¿Cuánto le pueden dar la gloria a Dios? Efesios capítulo 1, ya vamos a terminar. Le pasé que quisiera predicar esto, todo lo que Dios me dio con respecto a esto, y le necesitáramos himno de vigilia. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, versículo 3, ya lo tenemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a bendecir. Oh, amén, estamos leyendo la misma Biblia entonces. Nos bendijo con toda bendición, no dice con alguna, con toda bendición material. Las bendiciones entonces son espirituales. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales,
en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, yo me pongo a mirar este pasaje y puedo entender que así usted no tenga para el café de mañana, pero si usted está en Cristo, en usted hay una bendición espiritual desatada desde los cielos para ti, por la consecuencia de estar en Cristo. Y que quizás tus ojos aún no lo están viendo, pero allá arriba están mirando tu proceso en la tierra. Dios no te está pidiendo que seas la mujer más espiritual del mundo. Dios no te está pidiendo que seas el hombre más espiritual del mundo. Dios te está pidiendo simplemente que seas un hombre o una mujer dispuesto a rendir su vida para vivir una vida escondida en Cristo. Mire, si alguien es experto en tratar la arrogancia, se llama Espíritu Santo. Si alguien es experto en transformar soberbios, se llama Espíritu Santo. Si alguien es experto en levantar gente con problemas de autoestima, se llama Espíritu Santo. Si alguien es experto en restaurar a aquellos y aquellas que fueron en algún momento desechados por el mundo, se llama Espíritu Santo. ¿Por qué no intentarlo al estilo de Él, viendo que todo lo que hicimos al estilo nuestro fracasó? ¿Qué sentido tiene? Dice Pablo, cuando oró por su aguijón, dijo: 3 veces he orado para que me quiten este aguijón. Él decía que se daba coces, o sea, se golpeaba contra el aguijón. ¿Por qué es que ninguno quiere el aguijón? Ninguno quiere el aguijón que le está tocando vivir. El aguijón representa aquello que Dios permite en tu vida para recordarte que solo o sola no vas a poder. El aguijón puede ser una deuda. El aguijón puede ser tu pasado. El aguijón puede ser tus decisiones equivocadas. El aguijón puede ser un matrimonio mal hecho. El aguijón puede ser cualquier cosa que Dios le permite a Satanás huyarte para que tú recuerdes que tú solo o que tú sola no vas a poder. Y a mí me impacta que la respuesta que le dio Jesús a Pablo no fue: hijo, no te preocupes, que ya mismo te quito el aguijón. ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia, porque es que mi poder se va a perfeccionar es en tu debilidad. Y tu debilidad no es que me voy a meter 50 días de ayuno para ponerme débil. No es eso. Tu debilidad es cuando entiendes que ya no aguantas más de sostener una vida de apariencias y quieres vivir una vida sostenida por Cristo. Oye, no es pecado que tú te abras y al fin digas: hombre, es verdad, yo he tenido problemas que no he podido resolver. Eso no es pecado. Es verdad, la soledad me ha venido golpeando y me ha obligado a tomar decisiones equivocadas, pero hoy yo renuncio a esa soledad porque quiero que Cristo sea mi todo. Son 2 cosas diferentes. Dios, y lo he repetido 3 veces en las últimas 3 prédicas, cuando yo leí Juan 3:17, me dejé de sentir culpable por ser pecador. Y fui un gran pecador. Conjugué el pecado en todos los tiempos, colores y formas. Y me arrepiento de haberlo hecho. No lo digo porque, wow, tremendo, ese chiquitico todo lo que hizo. No, yo no me refiero a eso. Me refiero que cuando yo vi lo que decía Juan 3:17, entendí que a pesar de que todo el mundo me hubiera dado la espalda, había alguien que apostaba por mí. Había alguien que confiaba en mí. Había alguien que creía en mí. Que cuando mi familia dijo no sirve, este dijo sí me sirve. Que cuando la sociedad dijo no sirve, este dijo sí me sirve.
Efesios 3:17, ¿qué dice? Sino para que el mundo fuera salvo por Él. Esta prédica hoy que estamos compartiendo no es para que tú digas el pastor me mandó para el infierno, sino para que entiendas que el Espíritu Santo te anhela tanto, te ama tanto, desea tanto morar en tu vida, que simplemente te está demandando a que te atrevas a darle una dirección diferente a tu vida. Tu nación no va a cambiar porque tú llores, porque tú pelees, porque tú coloques en todos lados, yo amo a Colombia, fuera los corruptos. Eso no va a cambiar a Colombia. Para que Colombia cambie, primero tienes que cambiar una persona, tú. Porque todos los cambios profundos de una sociedad empiezan dentro de la familia. Y el llamado del Espíritu Santo es a que vivamos en Cristo para ofrecerle a Colombia, para ofrecerle a la nación, tú que me estás escuchando allá en Nicaragua, en Chile, en Argentina, en México, en Estados Unidos, si somos internacionales, para que usted sepa, Dios está llamando a hombres y mujeres a que le digan a Cristo: voy a dejar de pelear con mis fuerzas para que tú pelees por mí. ¿Cuánto le pueden dar la gloria a Dios? Yo quiero invitarte hoy, no a que me creas el cuento de que te voy a hacer a ti una nueva criatura, sino a que te dispongas en tu corazón a ser una nueva criatura, a ser una nueva persona, a procurar cambios profundos en tu vida, cambios que con tu fuerza no se van a lograr, sino solo con las fuerzas del Espíritu Santo en tu vida. Cierra tus ojos, colócate sobre tus pies, iglesia. Levanta tus manos allí donde estás. Ven acá, Gise. Aleluya. Aleluya. Aún así, Él cubre mi pesar. Así es. Por probar su fidelidad. ¿Sabes qué, iglesia? A pesar de habernos equivocados, a pesar de haberle fallado, a pesar de haber caído o tropezado, su fidelidad sigue permaneciendo disponible para ti, disponible para nosotros, disponible para mí. Allí donde estás, yo te invito a que levantes una oración a los cielos, a que le digas al Espíritu Santo: me basta tu fidelidad, yo rindo mi corazón a ti, Jesús. Hoy has hablado a mi vida,
Hoy has hablado a mi corazón. Hoy has hablado a mi alma. Hoy rindo mi vida a ti, Jesús. Y me acojo a esa fidelidad de los cielos para esconder mi vida en Cristo. Hoy me propongo en el nombre de Jesús. Vamos, ora conmigo. Hoy me propongo rendir en manos de Jesús toda mi carga, toda mi lucha, todo mi dolor, todo mi enojo. Hoy entrego en manos tuyas, Cristo, toda la incapacidad que hemos tenido de caminar una vida al estilo tuyo. Vamos a abrazar a la persona que tengas a tu lado. Dile a esa persona que tienes allí al lado tuyo: yo te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué, iglesia? La fidelidad de Dios está vigente para ti en este momento. El Espíritu Santo te está diciendo hoy: quiero que me conozcas. Quiero que me rindas tu vida, tu dolor. Quiero que me rindas tu lucha. Quiero que me rindas tu ser. Te quiero conocer de cerca, te dice el Señor. Quiero morar en tu vida. Quiero ser el rey de tu familia, el Señor de tu hogar. Repítelo. Sigue ministrando. No importa qué tan difícil haya sido para ti. No importa ya todo aquello que viviste. No importa ya todo aquello por lo que el enemigo ha querido estarte acusando, juzgando y señalando. Hoy el perdón de Dios está sobre ti. Está sobre tu familia. Siente paz. Recibe paz del Espíritu Santo. Porque aquello de lo cual te arrepentiste de corazón, Dios no lo está usando para acusarte ni para condenarte. Y si el enemigo se ha levantado, hoy en el nombre de Jesús proclama tu victoria sobre todas las acechanzas del enemigo. En el nombre de Jesús hay victoria. Hay victoria. Dale gloria, alábalo allí donde estás. Síguelo alabando. Síguelo alabando. Síguelo adorando allí donde estás.